estamos en un momento de la historia maravilloso en el que podemos cambiar. Podemos cambiar todas esas memorias que nosotros tenemos, podemos cambiar las reacciones que nosotros tenemos, podemos cambiar las emociones que dirigen nuestra vida, podemos cambiarlo. Podemos acceder a esa parte de nosotros que nos lleva en piloto automático por la vida y que nos lleva por caminos muchas veces que no nos gustan. Y lo podemos hacer de forma fácil, lo podemos hacer de forma rápida y lo podemos hacer sin sufrir, sin tener que revivir momentos dolorosos del pasado. Estamos en ese momento de la historia. Y eso es genial. Hace 20 años no lo teníamos. Dentro de 20 años todo el mundo lo estará haciendo. Estamos en un momento especial, muy especial. Personalmente, mi misión es ser feliz yo y, sobre todo, construir un mundo feliz. Mi misión personal es cambiar el mundo. Y cambiarlo, la mía y la de Método Integra, por supuesto. Cambiar el mundo para convertirnos en un lugar más feliz y en un lugar en el que las personas puedan desarrollar todo su potencial. Esa es mi misión. Todo lo que hago está enfocado a eso. Todo lo que hacemos en Método Integra está enfocado a eso, a construir ese mundo más feliz. ¿Por qué? Porque si construimos un mundo feliz, nosotros que estamos dentro de ese mundo seremos mucho más felices, ¿no? Si que hacemos que la gente que tenemos alrededor esté feliz, la repercusión es directa en nosotros. Nosotros vamos a ser más felices como repercusión directa de que ellos lo sean. Pero eso sí, lo tenemos que hacer siempre respetando la libertad que tenemos todos y cada uno de nosotros de vivir la vida que queramos vivir. No debemos imponerle la felicidad a nadie. No debemos imponerle a nadie nuestra forma de ver la vida, nuestras creencias. Cada uno vive en base a sus creencias. Cada uno vive en base a la forma que tiene, en base a lo que ha vivido, pues de verse a sí mismo, de ver la vida, de ver el mundo, de ver su relación con los demás. Y eso es muy respetable. Es igual de respetable decidir vivir la vida a través del sufrimiento continuo que decidir vivirla a través del placer, de la felicidad o de la paz interior. Da igual, es lo mismo. Tenemos que respetar a aquellos que quieran vivir sufriendo. Sí, no pasa nada. Si quieren sufrir, pues que sufran. Y si quieren ser felices, pues que sean felices. Y les podemos ayudar a todos, a todos. Al que es infeliz le podemos ayudar a que sea más infeliz de forma más eficiente. Y lo contrario. Y podemos ayudarle a cualquiera. ¿Por qué? Porque al final esa felicidad o infelicidad proviene de dentro, de nuestro subconsciente, de esa parte de nuestra mente que es una gran desconocida y de la que ahora hablaremos un poquito. Pues bien, tenemos esa misión de cambiar el mundo y a través de eso, pues lo que hacemos es ayudar a las personas a que se conozcan, a que sepan cómo funcionan, cómo funcionamos, a que sepan cómo acceder a esa parte de nosotros que realmente dirige nuestra vida. Para poder hacer eso tenemos que saber cómo se activan las emociones, tenemos que saber cómo eliminar esos activadores de esas emociones en nosotros, tenemos que entender el papel que juegan las creencias, tenemos que saber cómo cambiar las creencias cuando nos están llevando por un camino que nos desagrada, tenemos que entender que no hay culpa de nada, que no hay responsables de nada, al final todo está bien, tenemos que aceptar que esa vida que estamos viviendo es correcta y es perfecta. Y hemos venido aquí a vivir experiencias. Es para lo que venimos. A tener una evolución, un desarrollo, un crecimiento en base a unas experiencias que estamos viviendo en este plano. Todas las experiencias son correctas. Todas. No hay ninguna experiencia que no lo sea. Desde el momento en el que nos planteamos que todas las experiencias son correctas, dejamos de tener la necesidad de cambiar las experiencias de nadie. Evidentemente, si no nos están gustando las experiencias que vivimos, cambiémoslas, porque también tenemos la libertad y la capacidad de poderlo cambiar. Pero todas las experiencias están bien. Cuando entendemos eso, eliminamos el juicio y no tenemos que juzgar. ¿Por qué? Porque si todas las experiencias son correctas, por alguna razón están ahí esas experiencias. Incluso un asesino, está viviendo unas experiencias él, está haciendo vivir unas experiencias a la persona que ha asesinado, está haciendo vivir unas experiencias a su propia familia, a la familia del asesinado, y todos son experiencias dentro de este proceso evolutivo de cada una de las personas. ¿Son buenas, son malas?
depende de las creencias que cada uno tenga. El juicio que emitimos respecto a que eso está mal está en base a que yo tengo unas creencias determinadas que dicen, no, esto no debería pasar de esa manera si queremos vivir en convivencia, ¿no? Pero solamente depende de mis creencias. Y todas las creencias son correctas, porque cada creencia que tiene una persona le lleva a vivir las experiencias suyas, propias. Bien, pues para llevar a cabo esa misión tenemos que entender cómo funciona nuestra mente. ¿Cómo funciona nuestra mente? Porque es la clave realmente de la vida que vivimos. Nosotros no vivimos en base a lo que pensamos, vivimos en base a lo que estamos programados. Y dentro de nuestra mente, de esa parte que dirige pues, nuestra vida, a través del pensamiento o del no pensamiento, ahora veremos, pues tenemos pues, dos partes de las que ahora hablaremos. Tenemos nuestra mente consciente, lo que pasa por el pensamiento, y nuestra mente no consciente, lo que no pasa por el pensamiento cuando lo decidimos y lo hacemos. ¿Y qué ocurre? Que toda esa información que tenemos en esa parte no consciente, en ese subconsciente, lo vamos generando y lo vamos interiorizando en base a las experiencias que vivimos. Y cada experiencia que yo vivo, grabo información. Esa información que grabo a nivel subconsciente después me condiciona en las siguientes experiencias que vivo. Experiencias que yo me encuentro que son relativamente similares a las que he vivido, me va a generar una forma de reaccionar automática en base a las memorias que tengo. Y siempre me voy a encontrar con la misma reacción delante de esas mismas circunstancias. Siempre. No voy a cambiar la reacción a no ser que cambie la programación que tengo. Si yo voy y vivo una situación en la que pues, un perro me muerde y después, cada vez que veo un perro, me genera una reacción de que se me dispara la adrenalina, o me bloqueo, o cualquier reacción, hasta que yo no quite la memoria que se me generó como consecuencia de aquel suceso, voy a seguir generando esa reacción. Esa reacción es automática, se genera en piloto automático como consecuencia del estímulo que me estoy encontrando en cada momento en mi vida. Bien, pues como os digo, tenemos esas dos partes en nuestra mente. Esa parte de la mente no consciente o el subconsciente, que es la que realmente dirige nuestra vida, y esa parte de nuestra mente consciente. La mente consciente, lo que pasa por el pensamiento. La mente no consciente, lo que no pasa por el pensamiento. Pero más del 95% de todo lo que hacemos en nuestro día a día pasa por esa mente no consciente. Lo hacemos, lo decidimos, lo ejecutamos sin que ni siquiera llegar a ser conscientes de que lo hemos hecho. Y cuando somos conscientes de que lo hemos hecho, después lo que hacemos es buscar el porqué, la justificación del por qué lo hemos hecho. Pero no es una decisión que hayamos tomado conscientemente. Directamente la hemos ejecutado y después buscamos el porqué. Bien, pues nuestra mente subconsciente es la que nos lleva en piloto automático por la vida. Es la que nos lleva a activar todas las respuestas emocionales que tenemos. No hay ninguna emoción que nosotros activemos que la activemos pensando previamente en esa emoción, pensando previamente que voy a responder de esa manera. Ese ejemplo que os decía del perro, ¿no? Es decir, el perro que te viene corriendo por la calle hacia ti y te asustas. Esa reacción a nivel emocional que tienes cuando ves el perro corriendo hacia ti a toda velocidad, la está generando automáticamente tu subconsciente. No la hacemos nosotros conscientemente. Lo mismo nos pasa con todos los hábitos. Tenemos hábitos para todo. Afortunadamente, vivimos en base a hábitos, sin tener que pensar las cosas que hacemos. Y esos hábitos los tenemos pues, en el trabajo. Esos hábitos los tenemos en nuestra relación con nuestros padres, con la relación con nuestros hijos, en el sexo, en todo tenemos hábitos. Y repetimos siempre los mismos patrones. Pues bien, esos hábitos los tenemos inconscientemente. No los pensamos, lo ejecutamos. Las reacciones que tenemos automáticamente, también nuestro subconsciente es quien las genera. No las pensamos, las ejecutamos. Incluso nuestros pensamientos, quien nos los pone, es nuestro subconsciente. Seguro que muchos habéis intentado meditar en alguna ocasión. Algunos meditaréis de forma regular. ¿Y qué ocurre cuando te pones a meditar por primera vez? O las primeras veces.
Cierras los ojos, intentas poner la mente en blanco, ¿y qué pasa? Te viene un pensamiento, un bombardeo de ideas, de pensamientos, ¿no? Y entonces tú ahí, no, que ahora no toca, este no, quítalo, quítalo, quítalo. Y entonces te vuelves a poner, otra vez, y ¡pah!, otra idea. Y no, que ahora no, déjalo para después, ¿no? ¿Quién pone esas ideas ahí? Nuestro subconsciente. Es decir, nuestro subconsciente nos está poniendo los pensamientos que tenemos en cada momento, ¿en función de qué? Pues de la programación que tenemos, de las cosas que nos preocupan, de las cosas que nuestro subconsciente considera que tenemos que encontrar una solución o que tenemos que darle vueltas para lo que sea. Pues bien, nuestro pensamiento y nuestro subconsciente también nos lleva a desarrollar un montón de enfermedades. Muchas de las enfermedades que padecemos vienen por esa programación que nosotros tenemos a nivel del subconsciente. Algunos por temas emocionales, otros por temas de creencias, otros por temas de hábitos, pero muchas de las patologías que nosotros tenemos vienen como consecuencia directa de la programación que nosotros tenemos a nivel del subconsciente. Y nosotros queremos ir por la vida por un camino, pero si nuestro subconsciente está programado para ir por otro, lo siento, pero date por jodido que no vas a ir por ese camino. Vas a ir por el camino que tu subconsciente está programado. En caso de que tu subconsciente y tu mente consciente no estén de acuerdo, ¿quién gana? ¿Quién es? Siempre el subconsciente, ¿eh? Por mucho que tú vas para casa y dices, hoy no me voy a enfadar con mis hijos, ¿no? Y tienes niños pequeños y tal, hoy, o con mi mujer o con mi marido, ¿no? Hoy no me voy a enfadar. Y llegas a casa, abres la puerta y te encuentras todos los juguetes en medio del pasillo y entonces sale el ogro ahí, ¡ah!, y te los comes, ¿no? Por mucho que tú vayas pensando en que no lo vas a hacer, tu subconsciente actúa delante del momento ese en el que te encuentras ese estímulo. Si queremos cambiar esa respuesta en ese momento, o bien cambiamos la programación para que nuestro subconsciente diga, no, delante de ese estímulo reacciona de forma distinta, o si no, vas a responder siempre de esa manera. A ver, que ahí está la clave. Lo bueno, como os decía al principio, es que nuestro subconsciente está ahí, forma parte de nosotros, y ahora tenemos información de cómo podemos llegar a él y tenemos información de cómo lo podemos cambiar. Y nuestro subconsciente nos da toda la información que nosotros queramos si le sabemos preguntar. Nos da la información de los elementos que tiene, de las piezas que tiene a nivel del subconsciente que te impiden alcanzar cualquier objetivo. Nos da la información de las cosas que tenemos que cambiar para realmente alcanzar ese objetivo. Nos da la información cuando hemos cambiado lo que teníamos que cambiar. Nos da la información del mejor camino para poderlo cambiar. Nos la da toda la información nos la da el subconsciente si le sabemos preguntar. Si no le sabemos preguntar, evidentemente no. Si no sabemos qué hacer con esa información, tampoco. Pero si sabemos preguntarle, toda la información nos la da. Y nos la da porque nuestra mente subconsciente funciona de forma reactiva. Funciona en piloto automático. Nuestra mente subconsciente no va al futuro ni va al pasado, siempre está en el momento presente y siempre funciona de forma automática en base a los estímulos que recibe. Es un autómata, como una computadora, exactamente igual. Está programado y responde delante de los estímulos. Pues bien, ¿tenemos la capacidad de preguntarle? Sí. ¿Cómo? Pues nosotros, por ejemplo, en Método Integra utilizamos el test muscular, que es una parte de la kinesiología, de la ciencia que estudia, entre otras cosas, la respuesta que nuestros músculos tienen delante de los estímulos que recibimos. Si nosotros sabemos leer la respuesta en los músculos, ¿y esa respuesta cómo se genera? Pues pensar que cada vez que nuestro subconsciente tiene un estímulo delante, automáticamente se genera un impulso electromagnético que recorre todo nuestro cuerpo. Y ese impulso electromagnético es distinto cuando el estímulo, el subconsciente lo interpreta como positivo que cuando lo interpreta como negativo. ¿Y qué ocurre? Que se producen una serie de respuestas a nivel biológico distintas cuando ese estímulo pues, ha generado un determinado impulso electromagnético que cuando ha generado el otro distinto. Cuando genera un impulso electromagnético como respuesta a un estímulo que es positivo, por lo general en los músculos se genera fuerza, tensión muscular. En cambio, cuando el estímulo ese es interpretado como negativo por el subconsciente, lo que genera es un impulso electromagnético que cuando llega a los músculos genera debilidad. Hay relajación muscular, hay debilidad. Pues bien, si sabemos leer eso, esa diferencia de respuesta de tensión o de relajación muscular,
ya le podemos empezar a preguntar lo que queramos, que nos da las respuestas. Y el test muscular, hay muchos, porque pensar que todos los músculos del cuerpo reciben exactamente ese mismo impulso electromagnético. Pero hay uno que es muy sencillo, muy fácil, que es este que os voy a enseñar ahora, el test muscular del balanceo. Un test en el cual nosotros estamos de pie, así como estoy yo, me voy a poner aquí en medio, y estando en esta posición, si no hago nada, mi cuerpo no se mueve. En el momento en el que yo genero un estímulo, si ese estímulo es positivo, en los tobillos se genera una reacción que hace que mi cuerpo se mueva en alguna dirección. Y si ese estímulo es negativo, para mi subconsciente, se genera una reacción distinta. Me pongo de perfil, que me veréis mejor. Yo estoy así, digo, me llamo Ricardo, y mi cuerpo se va para adelante. Yo no hago nada, no estoy poniendo ninguna intención de hacer nada. Simplemente estoy viendo qué pasa en mi cuerpo. Y si digo, me llamo Antonia, mi cuerpo se va para atrás. Mi respuesta sí es un desplazamiento hacia adelante, mi respuesta no es un desplazamiento hacia atrás. ¿Es la misma para todo el mundo? No. Cada uno tiene que ver cuál es su respuesta sí, cuál es su respuesta no. Cuál es el movimiento que se genera en el caso de una respuesta que es afirmativa y cuál es el que se genera en una respuesta que es negativa. Nosotros, a través de estas preguntas que le podemos, este camino, esta vía de acceso al subconsciente, y en base al objetivo que estemos trabajando, y el objetivo puede ser eliminar una depresión, el objetivo puede ser feliz, o el objetivo puede ser cualquier cosa que nosotros queramos cambiar en nuestra vida, le podemos empezar a preguntar lo que tenemos que cambiar interiormente para poder conseguirlo. ¿Y cuáles son las piezas que principalmente a nivel del subconsciente intervienen dentro de ese puzzle? Al final el subconsciente es una especie de puzzle que tiene muchas piezas y que todas las tenemos que poner en orden. Pensar que en un puzzle, un rompecabezas, si no ponemos todas las piezas y nos quedan algunas sin poner, a la que lo mueves un poco se desmonta. Pero si pones todas las piezas, lo puedes mover, que no se salta ninguna pieza, no pasa nada, aguanta. Pues nosotros con el subconsciente es lo mismo. Si tenemos varias, distintas piezas, distintos elementos, y si no las ponemos todas en orden, es muy fácil que, aunque estemos trabajando en una de ellas, no consigamos los resultados. Si yo estoy, por ejemplo, cambiando mis creencias, y solamente cambio mis creencias, pues muy probablemente si tú tienes ahí un bloqueo emocional, tienes un trauma, tienes algún otro elemento, una lealtad o alguna otra cosa que realmente esté relacionada con ese objetivo que estás trabajando, es muy probable que no lo consigas, que esas creencias las pierdas al cabo de poco tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que estar encajadas unas piezas con las otras. Es un engranaje que tiene que estar todo puesto. Pues bien, ¿cuáles son las tres piezas principales que intervienen a nivel del subconsciente? Estas tres que vemos aquí en este símil. Un símil que a mí me gusta mucho ponerlo, siempre lo explico. Si nosotros fuéramos un velero, un barquito velero, en ese barco velero hay tres elementos que son los que van a permitir que podamos navegar o no. Esos tres elementos son, pues el primero de todo, el amarre a puerto. Estos amarres a puerto que podemos tener, que pueden hacer que nos podamos mover o no. Si tengo un amarre a puerto, el barco no se mueve. Por mucho que sople el viento, por mucho que haya corriente marina o lo que sea, ese barco no se mueve de ahí. Segundo elemento, las anclas. Si yo tengo una ancla echada, pues el barco se mueve ligeramente, pero cuando llega el momento en el que se estira la cuerda o la cadena esta que mantiene el ancla en el fondo del mar atrapada al barco, se genera una tensión y el barco se para en seco. Y después tenemos otro elemento, que son las velas. Las velas son las que realmente nos van a permitir navegar. Si yo no tengo las velas adecuadas, no voy a navegar. Y esas velas son distintas si yo quiero cruzar un pantano que si quiero cruzar un océano, totalmente diferentes. Pues bien, en nuestro caso, estos amarres a puerto son los traumas emocionales. Los traumas nos mantienen secuestrados a nivel emocional de forma permanente. No somos capaces de conectar con otro tipo de emociones distintas. Seguro que todos en algún momento pues habréis conocido, o incluso lo podéis haber vivido, haber vivido una situación impactante a nivel emocional y que os habéis quedado sumidos, o que esa persona que conocéis ha quedado ahí sumida en ese estado vegetativo a nivel emocional, ¿no? Pues bien, esos son los traumas obvios, evidentes, que todo el mundo puede decir, no, yo soy un experto y tú tienes un trauma, ¿no? No, todos lo podemos decir en esos casos. Bien, segundo elemento, las anclas son nuestros bloqueos emocionales.
Los bloqueos emocionales nos dan libertad de movimiento, nos permiten sentir emociones distintas hasta el momento en el que se activa ese bloqueo emocional. Y cuando se activa, te genera el mismo secuestro que te genera el trauma. Lo que pasa es que de una forma temporal. Durante el rato que está activado, estás secuestrado a nivel emocional y en el momento en el que se desactiva, vuelves a tener la capacidad de sentir otro tipo de emociones. Y el tercer elemento son las creencias. Las velas son nuestras creencias. Las creencias son las que nos van a llevar realmente a alcanzar nuestras metas, a conseguir los objetivos. Si nosotros no nos ponemos las creencias adecuadas, olvídate. Si no tienes las creencias de que puedes ser feliz, de que te lo mereces, de que estás capacitado, de que lo tienes todo en la vida, de que lo miras todo en positivo, si no tienes esas creencias, olvídate. Esas y muchas otras. ¿Por qué? Porque no vas a ser feliz. Siempre encontrarás algo que te impida ser feliz. Pues bien, las creencias son el tercer elemento y muy, muy importante. Es el último elemento que tenemos que poner siempre dentro de esa programación. Pero tenemos que sacar los traumas, en caso de que lo tengamos y que nos impida vivirla o alcanzar el objetivo que queremos. Tenemos que sacar los bloqueos emocionales y tenemos que ponernos las creencias adecuadas. Eso es parte de la transformación, pero la más importante, la básica. Y todos, a no ser que nos los hayamos quitado, todos tenemos traumas en mayor o menor medida que nos generan un impacto mayor o menor en nuestra vida. Todos tenemos bloqueos emocionales y evidentemente todos tenemos creencias. Tenemos miles de creencias. Algunas nos apoyan para vivir la vida que nosotros queremos y otras no. Pues bueno, si nosotros nos vamos alineando cada vez más con las que sí que nos llevan a vivir la vida que queremos, pues nuestra vida va a fluir en la dirección en la que queremos ir. Si vamos arrastrando creencias que nos impiden, pues evidentemente vamos a ir arrastrándonos por la vida en base a esas creencias. Toda esta programación que nosotros tenemos nos lleva a ver la vida pues, en unos colores, en otros. Nos lleva a ver la vida en positivo, en negativo. Nos lleva a vivir la vida alcanzando el éxito en todo lo que hacemos o nos lleva a estar tropezando continuamente y estar fracasando en todo lo que hacemos. Al final, esa programación es la que determina con qué gafas miramos la vida. Si las miramos de un color o las miramos de otro color, si la miramos todo en gris, en blanco y negro, o si no, si le metemos colores a la vida y la disfrutamos plenamente en cada instante. Depende exclusivamente de esa programación que nosotros tenemos. Lo bueno es que esa programación, se puede cambiar. Si tenemos traumas, los podemos quitar con facilidad y con rapidez. Si tenemos bloqueos emocionales, los podemos quitar con facilidad y rapidez. Podemos cambiar las creencias en cuestión de segundos. Realmente es muy poco el tiempo que se necesita para hacer la transformación. La transformación se puede hacer muy rápida y muy fácilmente. Y también se puede hacer muy lenta o se puede tener toda la vida sin transformar. Todo depende de cada uno de nosotros. Y al final somos nosotros los que decidimos cómo vivir la vida. Comentabas al principio, cuando me presentabas, que tenemos proyectos en Método Integra solidarios, de ayuda. Tenemos pues, uno aquí en Colombia muy bonito, en el municipio de San Carlos, que comentábamos, de ayuda a las víctimas de la violencia armada. Y como sabréis, pues San Carlos, allí en Antioquia, es uno de los municipios que con mayor intensidad vivieron la violencia armada durante muchos y muchos años. El municipio llegó a tener, no sé si fueron 1.000 o 1.500 habitantes, cuando era un municipio que venía de los 30.000. Fue un ejemplo también en la reconstrucción, en el volver la gente de nuevo a ese municipio. Y evidentemente las experiencias que vivieron allí fueron muy dolorosas. Experiencias que, pues para la mayoría de nosotros, son cosas que están en otro mundo. Que para la mayoría de nosotros son cosas que jamás hemos vivido ni pensamos poderlo vivir en ningún momento. Los asesinatos en varios miembros de la familia, violaciones, torturas, de todo. Es el pan nuestro de cada día en muchas de las personas que están allí. Pues bien, con estas personas pusimos en marcha un proyecto de ayuda a todas estas personas y es espectacular ver los cambios. Los cambios en 1, 2, máximo 3 sesiones con personas que han vivido situaciones pues, que les llevaban incluso pues, a no poder salir de casa, que les llevaban a pensar que si se cruzaban por la calle con una determinada persona que se tiraban encima y la mataban. Personas que al día siguiente salen a la calle,
personas que al día siguiente se cruzan o se encuentran en el mismo lugar, en la misma tienda, con la persona esa que decían antes que eran incapaces de poderla ver y no sentir nada. ¿Eso se puede hacer? Sí, eso se está haciendo. Y si esto se puede hacer con personas que han sufrido lo indecible, ¿qué no se va a poder hacer con cualquiera de nosotros que no hemos sufrido nada en comparación con aquello? Es evidente que se puede cambiar. Es evidente que se puede cambiar de forma muy fácil y muy rápida, con independencia del dolor que se haya tenido y durante el tiempo que se haya tenido. No es condicionante para nada el que haya durado mucho, haya durado poco, o se haya vivido con mayor o menor intensidad cualquier suceso. Es decir, cualquier cosa se puede cambiar. Todo lo que son memorias que nosotros tenemos a nivel emocional se pueden quitar. Todo lo que es programación a nivel de creencias que hayamos ido adquiriendo en base a lo que hemos vivido, se puede cambiar. Todo se puede cambiar. Yo espero, confío, que con lo que hemos estado hablando aquí, como mínimo, se abra una puerta de ilusión, de esperanza y, sobre todo, de iniciativa para conocer un poquito más cómo funciona la mente de cada uno de vosotros, y especialmente el subconsciente, y para que deis el paso a experimentar lo que podéis llegar a lograr, lo que podéis llegar a conseguir, a experimentarlo, por supuesto, con método Integra o con lo que queráis. Al final hay otros caminos que permiten llegar al subconsciente, por supuesto, y cambiarlo. Pero lo más importante de todo es que asumamos el poder, el control y la responsabilidad que tenemos de nuestra propia vida. Nuestra propia vida es nuestra, no depende de los demás, depende de nosotros. El ser felices o no ser felices depende de nosotros, no depende de los demás. El vivir con unas emociones o con otras depende de nosotros, no depende de los demás. Yo os invito a que profundicéis en eso y a que os conozcáis un poquito más, y si aquello que no os gusta de vosotros mismos, lo cambiéis. Está en vuestras manos. Muchas gracias.